Abuelo humillado en la feria, y cuando cumple su promesa, todos quedan atónitos. La feria anual del pueblo rebosaba de luces vibrantes y risas contagiosas. Aromas de comida deliciosa flotaban en el aire, mientras los niños corrían entre juegos y caramelos de colores. En medio de esta bulliciosa celebración, don Ernesto, un abuelo de cabello plateado, había encontrado su rincón favorito bajo un árbol frondoso, observando con una mirada serena. Pero esa noche, algo oscuro se cernía sobre la plaza. Un joven empresario, vestido con un traje impecable, se había propuesto hacer sentir su poder. Con una actitud arrogante, se acercó a don Ernesto, conocido en todo el pueblo por su paciencia y sabiduría. ¿Este es el legado de tu familia? Un anciano olvidado, incapaz de frenar el tiempo, lanzó burlas que resonaban crueles en el aire. Los murmullos de la multitud aumentaron mientras el joven reía, disfrutando de la atención que su espectáculo traía. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. Cada palabra del arrogante le tocaba en lo profundo, pero no iba a permitir que el odio lo arrastrara a la misma ofensa. En silencio, formuló una promesa que resonó en su corazón: demostrar que el verdadero valor no reside en el poder económico, sino en el legado de verdad y esperanza que representaba su historia familiar. Mientras el joven continuaba su ataque, el anciano observó las reacciones de la gente. Algunos se reían, otros murmuraban en desaprobación. El orgullo de su familia, el amor y la memoria de aquellos que habían trabajado duro estaban siendo manchados. Un temor sutil surgió en su pecho, el miedo a perder lo que más amaba y el oscuro secreto que había protegido por décadas. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el ambiente de la feria se tornó en una mezcla de luces y sombras. Don Ernesto sintió que había llegado el momento de actuar. Su mirada se detuvo en un lugar oculto entre las sombras. La determinación brillaba en sus ojos. ¿Qué revelación iba a liberar? La plaza, llena de ecos y risas, pronto se detendría en una expectativa muda. La respiración contenida de la multitud se adensó mientras sus ojos se fijaban en él, preparados para lo inesperado. En ese instante, todos sentían que algo iba a cambiar. La promesa de don Ernesto flotaba en el aire, implacable, dejando la pregunta inquietante: ¿qué iba a descubrir el pueblo esa noche para transformar su percepción de él y su legado? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La plaza se convirtió en un silencio expectante. La mirada de don Ernesto estaba fija en los ojos del joven, desafiantes y burlones. La multitud contenía la respiración. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una sombra se deslizó entre la gente. Era Clara. La nieta de don Ernesto te solía correr a su lado, llena de vida y risas. En esa noche su rostro era de pánico. ¡Abuelo!, gritó, empujando a la multitud a un lado. «Tienes que irte, ahora». La preocupación en su voz hizo que don Ernesto se estremeciera. «¿Qué sucede, Clara?» Su corazón latía con fuerza. Un nudo en su estómago se apretaba cada vez más. Es mi padre. Estaba en la feria y lo he visto. Está aquí». Su voz temblaba. El rostro de dona Clara se puso pálido. El murmullaje de la multitud se intensificó. «¿Tu padre?». El joven empresario rió con desdén.
¿Quién le teme a un viejo y su familia disfuncional? Clara se giró hacia él, un brillo de desesperación en sus ojos. Cuando él está aquí, la feria no es un lugar seguro. Te lo ruego, abuelo. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó desde el fondo de la plaza. Las luces parpadearon y la multitud vio un paso. Atrás, una ola de miedo recorrió el aire. La mirada de don Ernesto se centró en la dirección del ruido. Unos hombres emergieron de las sombras, sus rostros parcialmente ocultos. La tensión creció. «¡No puede ser!», murmuró alguien en la multitud. «¡El profe!». El nombre resonó en el aire como un eco. Don Ernesto sintió una punzada de terror. No había oído hablar de él en años. Había creído que el pasado se había cerrado para siempre. Su cabeza giró y la confusión lo inundó. Su hijo había desaparecido. Una historia truncada que había arrojado en un rincón sombrío de su memoria. El profe no solo era su hijo, también había sido el culpable de los secretos que había tratado de enterrar. Había hecho un trato oscuro con personas peligrosas. «¡Qué sorpresa verte aquí, padre!», exclamó con una sonrisa amenazante. Su voz era amarga y llena de desprecio. La multitud se dividió entre el temor y la curiosidad. «¿Por qué has vuelto?», preguntó don Ernesto. Su voz apenas un susurro, un temblor de terror y tristeza. «Porque quiero recuperar lo que es mío. Y miremos lo que has formado aquí. ¿Una feria o un espectáculo de payasos?». La ironía se deslizó de sus labios. «Pero más que eso, quiero que todo el mundo sepa tu secreto. El secreto que tanto has intentado ocultar». Don Ernesto sintió como si le quitaran el aire. La multitud lo observaba, algunos con asombro, otros con miedo. «No, ahora, no aquí», murmuró para sí, pero era demasiado tarde. «Las verdades siempre salen a la luz», gritó el profe, y el caos comenzó a desatarse. Don Ernesto, atrapado entre su legado y los fantasmas de su pasado, se dio cuenta de que su promesa había dejado de ser una simple declaración de honor. Una revelación oscura se avecinaba. La confusión de la multitud se tornó en pánico. Los secretos familiares que habían estado enterrados saldrían a la superficie, listos para devastar todo en su camino. La mirada ansiosa de Clara lo empujó a actuar. Pero ¿cómo podría enfrentar lo que creía haber dejado atrás? ¿Acaso el peso de su historia lo aplastaría? ¿O finalmente podría liberarse del oscuro pasado que acechaba? ¿Así, familia? La feria, antes un símbolo de alegría, se había transformado en el escenario de una confrontación inimaginable. Don Ernesto comprendió, en ese instante horrible, todo lo que había amado estaba en juego. ¿Qué descubriría la gente sobre él y su legado esa noche? La respuesta se acercaba con cada instante, y el miedo se apoderaba de su ser. La plaza se llenó de murmullos y susurros, y todos los ojos estaban fijos en don Ernesto. El aire estaba tenso, casi podía cortarse con un cuchillo. La figura de su hijo, el profe, era una sombra del pasado que había estado escondida. El tiempo se detuvo mientras miradas nerviosas se intercambiaban entre la gente. Las verdades siempre salen a la luz, gritó el profe, y su voz sonó como un trueno en la noche. Don Ernesto sintió la presión en su pecho, como un peso que amenazaba con aplastarlo. Las palabras de su hijo eran como dagas, lacerando el poco orgullo que le quedaba. Clara, su nieta, se había dado media vuelta, buscando refugio detrás de su abuelo. «Por favor, abuelo, haz algo», imploró, sus ojos brillantes de temor. Pero ¿qué podía hacer? El arrepentimiento y la culpa lo consumían. Había hecho todo lo posible por proteger a su familia, pero aquí estaba, ante todos, su pasado volviendo como un fantasma. De repente, el profe sonrió con malicia. «Espero que todos ustedes disfruten de la revelación que se acerca», dijo, y mientras hablaba, un estruendo surgió del fondo de la plaza. Las luces parpadearon nuevamente y el caos se desató.
La multitud comenzó a moverse, algunos gritando, otros retrocediendo, creando un mar de pánico. Y en ese instante sucedió lo impensable. La mujer que había estado observando desde la esquina de la plaza, una figura conocida por todos, dio un paso al frente. Era Sofía, la madre de Clara y esposa del desaparecido, la mujer que todos creían muerta. «¡Detente, César!», gritó, mirando a su esposo con una mezcla de furia y amor. Don Ernesto se quedó helado. ¿Cómo era posible? Creyó que jamás volvería a verla. He estado buscando respuestas y no puedes seguir así. Tú no eres el único que tiene secreto. La multitud quedó muda y los murmullos cesaron. Don Ernesto sintió que su corazón se detuvo. ¿Qué significaba esto? Sofía no solo había vuelto, sino que parecía tener la clave de algo mucho más grande y oscuro. Tú, el profe la señaló, su rostro lleno de rabia. Tú no tienes ningún derecho a interferir. Esto es entre tu padre y yo. La tensión aumentó nuevamente, un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Sofía seguía firme. Su mirada ardía con una determinación que don Ernesto no había visto en años. No puedo permitir que el odio y el rencor destruyan a nuestra familia. La verdad está aquí y es hora de que todos la conozcan. La plaza que antes era un lugar de alegría y celebración se había convertido en una arena de confrontación y secretos. En cada rostro había confusión, miedo y una curiosidad insaciable. ¿Qué pasará ahora?, se preguntaban. ¿Qué verdades saldrán a la luz? Don Ernesto sintió que el mundo se movía bajo sus pies. La impresión de la presencia de Sofía agitaba recuerdos del pasado, viejos resentimientos y una vida que había enterrado. Todo lo que había hecho para proteger a su familia estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué secretos tienes tú?», le preguntó con un tono desafiante el profe. «¿Cómo puedes salir de la nada y reclamar qué?». Pero la pregunta quedó en el aire, colgando pesadamente, sin respuesta. «Lo que descubras cambiará todo», dijo Sofía, su voz firme resonando. «Nadie está a salvo de la verdad». Y mientras la multitud respiraba a la espera de la revelación inminente, don Ernesto se dio cuenta de que su promesa no solo le pertenecía a él. La noche estaba lejos de acabar, y el futuro de su familia se balanceaba en un hilo delgado. Un misterio oscuro se cernía sobre ellos. La pregunta era, ¿cuán lejos estaba dispuesto a llegar el pasado para recuperar a su familia? Era hora de enfrentar los demonios que había estado evitando. ¿Podría don Ernesto hallar la fortaleza para revelar su verdad y ayudar a salvar a Clara y a él mismo? La respuesta permanecía oculta, acechando en las sombras de la plaza. La plaza estaba sumida en un silencio helado, lleno de miradas incrédulas. Don Ernesto, su corazón acelerado, no podía apartar la vista de Sofía. ¿Era posible que estuviera ahí, después de todos estos años? El profe, con una mueca desagradable en el rostro, retenía la ira. La tensión era palpable, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. «No te atrevas a decir una sola palabra más», gritó el profe a Sofía, sus ojos llenos de furia. La multitud, una mezcla de miedo y curiosidad, se movía lentamente, como si estuvieran observando una tormenta acercarse. Clara, asustada, se aferró a la mano de su abuelo, buscando consuelo en la palma callosa de Ernesto. «Yo no soy la que tiene miedo», respondió Sofía, firme, pero con un brillo de dolor en sus ojos. «Tú eres el que no ha enfrentado las consecuencias de lo que hiciste». En ese momento, el caos estalló nuevamente. Una fuerte explosión resonó en el aire y las luces de la plaza parpadearon violentamente. La multitud gritó, algunos cayeron al suelo en un intento de protegerse, mientras otros, aterrorizados, buscaban escapar. Don Ernesto sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué fue eso?», pensó, temiendo lo peor. Mira a su alrededor. Las risas y la alegría de la feria se habían desvanecido, reemplazadas por gritos y el olor de la pólvora.
y en medio del estrépito, una figura femenina emergió de entre el humo con una energía desbordante. «¡Váyanse!», gritó la mujer, su voz empujando a la multitud hacia la salida. Era directora de la feria, la misma que había organizado el evento años atrás. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «No es seguro aquí». Bajo el manto de la confusión, don Ernesto se sintió atrapado, con su familia y su pasado rebotando entre sus pensamientos. El profe había dejado de sonreír. «Esto es un espectáculo más grande de lo que pensabas, padre», dijo, mirando hacia el caos. «¿De verdad creías que podías escapar de la verdad después de lo que hiciste?» «¡Cállate!», gritó Sofía, levantando la voz por encima del estruendo. De repente, todo se detuvo. Un grito desgarrador, un grito que resonó a través de la plaza como un eco de dolor. Atravesó el aire. Todos se volvieron en dirección al sonido. Era Clara. Ella había tropezado. Cayó al suelo mientras alguien la empujaba en la multitud. El pánico se apoderó de Ernesto, que corrió hacia su nieta, su corazón latiendo a 1000 por hora. «¡Clara, no!», grita. Pero ella estaba en el suelo, su pierna atrapada entre cuerpos que intentaban huir. Al avanzar, algo en la mirada de Clara captó su atención. Ella temblaba, no por el miedo, sino por otra cosa. «¡Abuelo! ¡Mía!», exclamó, sus ojos amplios, asustados. Él siguió su mirada, y lo que vio lo dejó helado. Una cola oscura entre la multitud, como sombra deslizándose entre las personas. En un instante, ese nuevo terror se hizo más presente. La figura sombría se acercó, desenfrenada, y al dar la vuelta, la multitud estalló en gritos nuevamente. Era alguien vestido de negro, una máscara cubriendo su rostro. La feria, que había sido un lugar de celebración, se transformó en un campo de batalla. «¿Quién es?», murmuró don Ernesto, incapaz de apartar la mirada. El profe, la risa ahora desaparecida de su rostro, miraba la escena desde lejos, una mezcla de confusión y desdén. «Esto no es lo que esperaba», dijo en un susurro, y de repente un destello de reconocimiento iluminó su rostro. «Espera», empezó, pero la figura en negro levantó la mano, mostrando algo brillante. Una bomba o un artefacto, algo peligroso. Era el mismo objeto que había visto años atrás, una creación oscura que había esperado nunca volver a ver. Don Ernesto sintió un frío helador surcando su espina dorsal. Esos secretos, esos misterios, no solo lo perseguían a él. Relatos no contados estaban ahora a punto de salir a la luz, revelando verdades que ni él ni su familia estaban listos para enfrentar. En ese caos, la realidad comenzó a desmoronarse. ¿Quién era este nuevo intruso? ¿Qué más escondía su pasado? Las preguntas flotaban en el aire, dejándolos con el miedo punzante en el pecho. El destino de su familia estaba más en juego que nunca, y el tiempo se agotaba. La feria, en su esplendor y ahora en su ruina, se convirtió en la cúspide de un juego de verdades, donde nadie estaba a salvo. ¿Y qué otras revelaciones traería la noche oscura? La plaza estaba sumida en un silencio helado, lleno de miradas incrédulas. Don Ernesto, su corazón acelerado, no podía apartar la vista de Sofía. ¿Era posible que estuviera ahí, después de todos estos años? El profe, con una mueca desagradable en el rostro, retenía la ira. La tensión era palpable, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. «No te atrevas a decir una sola palabra más», gritó el profe a Sofía, sus ojos llenos de furia. La multitud, una mezcla de miedo y curiosidad, se movía lentamente, como si estuvieran observando una tormenta acercarse. Clara, asustada, se aferró a la mano. «Pólvora». Y en medio del estrépito, una figura femenina emergió de entre el humo con una energía desbordante. «¡Váyanse!», gritó la mujer, su voz empujando a la multitud hacia la salida.
Era la directora de la feria, la misma que había organizado el evento años atrás. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «No es seguro aquí». Bajo el manto de la confusión, don Ernesto se sintió atrapado, con su familia y su pasado rebotando entre sus pensamientos. El profe había dejado de sonreír. «Esto es un espectáculo más grande de lo que pensabas, padre», dijo, mirando hacia el caos. «¿De verdad creías que podías escapar de la verdad después de lo que hiciste?» «¡Cállate!», gritó Sofía, levantando la voz por encima del estruendo. De repente, todo se detuvo. Un grito desgarrador, un grito que resonó a través de la plaza como un eco de dolor, atravesó el aire. Todos se volvieron en dirección al sonido. Era Clara. Ella había tropezado. Cayó al suelo mientras alguien la empujaba en la multitud. El pánico se apoderó de Ernesto, que corrió hacia su nieta, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Clara, no», gritó, pero ella estaba en el suelo, su pierna atrapada entre cuerpos que intentaban huir. Al avanzar, algo en la mirada de Clara captó su atención. Ella temblaba, no por el miedo, sino por otra cosa. «Abuelo, mira», exclamó, sus ojos amplios, asustados. Siguió su mirada, y lo que vio lo dejó helado. Una cola oscura entre la multitud, como sombra deslizándose entre las personas. En un instante, ese nuevo terror se hizo más presente. La figura sombría se acercó, desenfrenada, y al dar la vuelta, la multitud estalló en gritos nuevamente. Era alguien vestido de negro, una máscara cubriendo su rostro. La feria, que había sido un lugar de celebración, se transformó en un campo de batalla. «¿Quién es?», murmuró don Ernesto, incapaz de apartar la mirada. El profe, la risa ahora desaparecida de su rostro, miraba la escena desde lejos, una mezcla de confusión y desdén. «Esto no es lo que esperaba», dijo en un susurro, y de repente un destello de reconocimiento iluminó su rostro. «Espera», pero la figura en negro levantó la mano, mostrando algo brillante, una bomba o un artefacto, algo peligroso. Era el mismo objeto que había visto años atrás, una creación oscura que había esperado nunca volver a ver. Don Ernesto sintió un frío helador surcando su espina dorsal. Esos secretos, esos misterios, no solo lo perseguían a él. Relatos no contados estaban ahora a punto de salir a la luz, revelando verdades que ni él ni su familia estaban listos para enfrentar. En ese caos, la realidad comenzó a desmoronarse. ¿Quién era este nuevo intruso? ¿Qué más escondía su pasado? «¡Cuidado!», gritaron algunos, pero la figura ya lanzaba el artefacto al suelo. Un estallido ensordecedor iluminó la plaza. El mundo pareció detenerse, y en ese instante algo asombroso sucedió. La explosión no solo sacudió el suelo, también desencadenó una serie de recuerdos olvidados en don Ernesto. Un grito profundo resonó en su mente, un eco del pasado. «Tú eres el culpable, Ernesto». La voz lo atravesó como una lanza. Estaba segura, era la voz de Sofía, y en su mente las imágenes comenzaron a fluir. El rostro de su hijo se superpuso al caos, y de repente, a través de la confusión, entendió el verdadero horror. «¡Tú lo sabías!», exclamó. Miró a Sofía, su pecadora de ausencia, pero en vez de enfado, había un atisbo de compasión en sus ojos. «No, no puede ser», se dijo en silencio. El profe estaba a punto de revelarlo todo, pero no lo que todos pensaban. Era un juego más profundo. El miedo regurgitó en su pecho, y su mente se llenó de visiones. Enfrentando a Sofía, dijo: «Todos estos años, tú sabías que…». Y allí, con esa revelación en la mirada, la realidad se fragmentó, dejando a la multitud en un estado de conmoción absoluto. La verdad que había guardado no solo amenazaba revelar su historia, sino que también lo unía a una red más oscura, más peligrosa de secretos compartidos y traiciones ocultas. «Todos están en peligro», pensó don Ernesto, y la pregunta quedó suspendida. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Era su hijo?
¿Su esposa? ¿O estaba involucrado el mismo don Ernesto en la trama? El terror que lo consumía palpitaba en cada latido. La plaza, antes llena de vida, se había transformado en un campo donde los secretos eran las balas. El tiempo se detuvo y la siguiente revelación podría finalmente destruir todo lo que creía conocer. Don Ernesto se sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. La explosión repentina había sacudido la plaza, y el aire se volvía irrespirable, espeso con el polvo y el caos. Clara, aún en el suelo, miraba a su abuelo con ojos llenos de terror. La angustia abrazaba a don Ernesto, y un grito ahogado se escapó de su garganta al ver a su nieta atrapada. «¡Clara, voy!», gritó, pero una mirada rápida a su alrededor le mostró que la multitud se agolpaba, empujándose, huyendo. Había pánico en el aire. Los gritos resonaban y las luces titilaban como estrellas moribundas. Era un caos absoluto. «¡Abuelo, ayúdame!», la voz de Clara lo desgarró. Rápidamente se arrodilló, tratando de despejar el camino. «¡Sujétate!», le gritó, intentando calmarla mientras luchaba por liberarla. Los rostros de la gente se distorsionaban, llenos de miedo, y el sudor perlaba su frente. En medio de la confusión, Sofía miraba al profe. Su mirada era fija, llena de una furia contenida, pero también de pena. «César, baja de este pedestal», le gritó, su voz resonando en el ruido. Pero él, como si lo que sucedía fuera un espectáculo, sonreía. Su expresión era retadora. «¿Y qué si no?». «¿Qué piensas hacer, Sofía?». «Esto no es solo un juego para mí. Es nuestra familia», ella respondió, su voz cargada de emoción, unida a la historia que habían compartido. En un instante, algo inesperado ocurrió. Justo cuando don Ernesto logró liberar el pie de Clara, una sombra se deslizó entre la multitud. Era la figura enmascarada, que en un movimiento rápido apareció junto al profe. «Ahora esto se pone interesante», dijo la figura, revelando una risa siniestra. El profe lo miró y su sonrisa se desvaneció, transformándose en horror. «¿Qué has hecho?», murmuró. El hombre en negro había estado al acecho, y la realidad de la situación comenzó a desmoronarse. La plaza, con su bullicio y alegría, se había convertido en un campo de batalla, donde el miedo y la traición aparecían a la luz del día. De repente, la figura lanzó un artefacto al suelo. Una nube de humo los envolvió a todos. «Despierten, no hay tiempo, la verdad debe salir», gritó, y en ese momento algo milagroso sucedió. El suelo tembló y una grieta se formó, como si los secretos de don Ernesto salieran a la superficie. Don Ernesto sintió un tirón en su pecho. Esa energía cruda y oscura lo atravesó. Había estado huyendo, tratando de proteger a su familia, pero ahora sentía que era demasiado tarde. La grieta crecía y una luz cegadora surgía de su interior. «¿Qué está sucediendo?», pensó don Ernesto, asustado, mientras una figura familiar emergió del destello. Era su hijo, sí, pero no el profe. Era alguien más, un niño, un recuerdo del pasado. «Papá, ¿por qué no me salvaste?». La voz resonó como un eco lejano, desgarrador. Clara soltó un grito. «¡Es él! ¡Es el hermano que nunca conocí!». La revelación cayó como una bomba en la plaza. Eran momentos en los que la verdad podía cambiarlo todo. «¡Basta!», gritó el profe, su rostro repleto de confusión. Pero los murmullos en la multitud subían de tono. Algunas personas lloraban, otras se reían nerviosamente. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?», resonó una voz entre la multitud. Don Ernesto se quedó paralizado. Mientras tanto, la figura en negro sonrió con satisfacción. «Esto es solo él». Comienzo, Ernesto. La verdad cambiará todo. El miedo se transformó en pánico y la confusión reinaba. Todo lo que don Ernesto había intentado proteger estaba a punto de estallar en su cara. La plaza,
que alguna vez fue un refugio, ahora era un escenario de revelaciones. Así que aquel espacio, que había sido una celebración, se convertía rápidamente en la cuna de secretos y familias divididas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría don Ernesto enfrentar la verdad y salvar lo que quedaba de su familia? La grieta seguía creciendo, y las respuestas estaban a punto de venir a la luz. Pero en medio de todo, el verdadero enemigo aún permanecía oculto. ¿Quién era realmente la figura enmascarada? Y más importante aún, ¿qué más ocultaba don Ernesto? Cada segundo pasaba y el tiempo se tornaba en su enemigo más implacable. La grieta en el suelo parecía crecer, como si el propio pasado de don Ernesto quisiera salir del fondo de la tierra y rebelarse frente al pueblo. El caos reinaba a su alrededor, pero sus pensamientos estaban atrapados en la imagen de su hijo, en esa figura del niño olvidado que le pedía ayuda. Todo se sentía como una pesadilla, y en medio de los gritos y el pánico, no sabía cómo reaccionar. «Clara, sujétate de mi mano», dijo, temblando mientras intentaba ayudarla a levantarse. Pero la multitud, en un estado de histeria, empujaba a todos sin piedad. El aire se sentía pesado, y la realidad de que su familia estaba sostenida por un hilo de secretos que amenazaba con romperse, se hizo evidente. En ese preciso instante, la figura enmascarada alzó las manos al cielo. «Escuchen, la verdad no puede ser enterrada. Es hora de que todos sepan lo que realmente sucedió». Su voz retumbó en la plaza, y la multitud se detuvo por un momento, incapaz de apartar la mirada. Todos los ojos se fijaron en él. Don Ernesto sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. «No, no, esto no puede suceder aquí», pensó, mientras el sudor le corría por la frente. La mirada de Sofía lo atravesó, una mezcla de determinación y miedo. «César, basta», le gritó ella, mientras el profe la miraba con furia. «¿Qué estás haciendo? No es el momento de desenterrar viejos rencores». El profe se burló. «¿Y tú crees que puedes protegerlo? Este pueblo tiene derecho a saber qué tipo de padre ha tenido». En sus ojos había una locura peligrosa, pero también un rastro de daño profundo. Entonces la figura enmascarada habló de nuevo. «Lo que todos desconocen es que la explosión de hoy no fue un accidente. Lo preparé para hacerlos recordar, para que el padre entierre sus propios secretos». En ese momento, don Ernesto sintió un golpe helado en su pecho. «¿Qué sabe?» Con un movimiento rápido, la persona en negro arrojó un objeto brillante al escenario improvisado que formaba la plaza. Era un dispositivo, algo que emitía un zumbido ominoso. «Esto revelará la verdad, y tú, Ernesto, no podrás escapar». La multitud retrocedió, temiendo lo que vendría. Un resplandor cegador emergió del dispositivo, y las imágenes comenzaron a proyectarse en el aire mismo. Recuerdos, momentos de la infancia de don Ernesto, imágenes de su familia riendo, pero luego tornadas en sombras oscuras, susurrando secretos en un tono amenazante. Don Ernesto intentó cubrirse los ojos, pero ya era demasiado tarde. La proyección reveló lo que había escondido tanto tiempo, su papel en la tragedia que había arruinado a su familia. El lugar estaba lleno de murmullos y gritos, pero entre el escándalo se escuchó una voz, débil, quebrada, pero familiar. «Papá, ¿por qué me dejaste?» Era la voz de su hijo perdido. Los ojos de don Ernesto se llenaron de lágrimas. «No, no», murmuró, mientras sus manos temblaban. «La verdad ha llegado, Eduardo», gritó la figura enmascarada. «¿Ahora entiendes por qué se deslizó entre las sombras? Porque su padre lo ignoró. Porque tu ego y tus secretos lo hicieron desaparecer». El profe palideció. «No. ¿Qué estás diciendo? ¿Él no está muerto?» Su voz se ahogó en confusión y miedo. Don Ernesto sintió que el mundo se desmoronaba. Las imágenes retumbaron, y detrás del caos de la plaza se escuchó un grito desgarrador. «¡Papá! ¡Soy yo! ¡Estoy aquí!». La figura enmascarada bajó la voz, y en un giro inesperado se quitó la máscara. «No soy quien crees, sino quien siempre debí ser.
Soy tu hijo, papá. Estoy aquí para liberarte. El silencio fue ensordecedor. Clara, que estaba a su lado, soltó la mano de su abuelo asombrada. La plaza se tornó un escenario de revelaciones, y don Ernesto se encontró paralizado. Estaba en shock, completamente confundido. La verdad que había temido durante tantas décadas ahora lo envolvía como una sombra. Se preguntó, ¿quién era realmente el enemigo? ¿Y qué había llevado a su familia a este punto? Era el momento crítico que cambiaría las vidas de todos. Pero el dolor no terminaría ahí. La figura de su hijo perdido había regresado y las revelaciones apenas habían comenzado a aflorar. En una noche, todo lo que conocía y protegía amenazaba con quedar en ruinas. ¿Podría soportar más verdades? La plaza seguía vibrando con el eco del estruendo de la explosión y don Ernesto se quedó helado. La revelación de su hijo perdido, la emoción cruda en el aire, lo atravesó como una flecha. ¿Eres tú, Eduardo?, le preguntó con la voz quebrada. La multitud contuvo la respiración, todos pendientes de la respuesta. Soy yo, respondió la figura enmascarada, con una voz que sonaba mezcla de dolor y protesta. He estado aquí todo este tiempo, atrapado en un lugar entre la sombra y la luz. La angustia resonaba con cada palabra. Las imágenes de su infancia empezaron a girar en la mente de don Ernesto, recuerdos borrosos que nunca imaginó que volverían. Clara, aún en el suelo, miraba como un espectador en un drama trágico que se desarrollaba. ¿Por qué no lo dijiste, abuelo?, preguntó, su voz llena de confusión y miedo. Don Ernesto sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo explicarle que había intentado protegerla de un pasado que había intentado olvidar. El miedo que había sentido durante tanto tiempo regresaba, al igual que los secretos que quedaron enterrados. Esto no puede ser real, murmuró Sofía, su rostro pálido, mientras el profe mostraba una mezcla de incredulidad y ira. Tú eres el responsable de esto, gritó el profe, dirigiendo su furia hacia don Ernesto. Siempre fue tu culpa, si no hubieras estado tan ocupado en tus mentiras. Eduardo no estaría aquí, como una sombra en lugar de ser parte de nuestra familia. Las palabras de su hijo resonaron en su pecho como un martillo. ¿Qué había hecho realmente para que todo esto se desmoronara? El caos a su alrededor parecía retroceder, y el tiempo se estiraba. La figura en negro dio un paso adelante, el rostro de Eduardo al descubierto, la mirada desafiante. Quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Quería que supieras la verdad. En ese momento, la rueda del destino empezó a girar de nuevo. Mientras todo esto sucedía, unas sombras se movieron en los alrededores. Dos figuras, vestidos de negro, salieron de la multitud. «Él no debería estar aquí», gritaron. La tensión aumentó. Era como si los secretos no solo estuvieran en el aire, sino también entre aquellos que observaban. Don Ernesto sintió un sudor frío escurriéndose por su frente. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque ya lo sabía. Eran parte del oscuro pasado que había intentado enterrar, la verdad que había mantenido a raya por tanto tiempo. La imagen de su hijo perdido tenía ahora sus propios enemigos. Siempre volverán por lo que les pertenece, continuó uno de los hombres, señalando a Eduardo. El pasado nunca se queda enterrado. Las palabras caían como piedras en un estanque tranquilo. La multitud, atrapada entre la confusión y el horror, comenzó a murmurar. Don Ernesto, paralizado, no podía decidir si defender a su hijo o huir. «¡Escuchen!», gritó Sofía, intentando controlar la situación. «No podemos dejar que el pasado nos defina. Lo que hicieron a Eduardo fue inaceptable, pero esto no puede seguir». De repente, la plaza tembló otra vez. La grieta en el suelo se expandió y un crujido ensordecedor resonó en el aire. «¡Aléjense!», gritó Clara. La multitud comenzó a dispersarse, pero Eduardo quedó inmóvil. «No me iré sin saber la verdad completa». En ese instante, don Ernesto sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Qué tal si los misterios de su vida salieran a la luz?
¿Y si en vez de salvarlo, revelaran algo devastador sobre su familia que nadie estaba preparado para escuchar? Las luces en la plaza empezaron a parpadear. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntó un murmullo resbaladizo, y de repente todo se tornó en caos. Mientras el suelo se partía, don Ernesto tuvo un momento de claridad. La verdad estaba al borde, lista para ser revelada en una tormenta de emociones y secretos. Pero con la llegada de las sombras y el estruendo creciente, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Esta noche terminaría en redención o en ruina? La grieta en el suelo seguía extendiéndose, y don Ernesto sintió que el aire se volvía denso. La emoción de tener a su hijo de vuelta era abrumadora, pero la incertidumbre y el miedo lo atenazaban. «Eduardo, ¿eres tú?», logró preguntarle. Su voz apenas un hilo. «Soy yo, papá», respondió. El joven, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y rabia. La multitud, paralizada, absorbía cada palabra como si fueran disparos en un campo de batalla. Al fondo, la sombra de la figura encapuchada se cernía ominosa, como una nube oscura que prometía más tormenta. «¿Pero por qué esto? ¿Por qué ahora?», exigió don Ernesto. «¿Por qué regresar solo para destrozar lo poco que nos queda?». Las lágrimas le nublaban la vista, pero la furia de su hijo era como un puñetazo en el estómago. ¿Destruir o al fin liberar? Eduardo apretó los dientes, defendiendo su verdad. «Tú me dejaste atrás, y ahora aquí estoy, en el centro de todo este desastre que tú creaste». Don Ernesto sintió como él. Latido de su corazón se aceleraba. Las palabras de su hijo eran dadas, y cada punzada solo profundizaba la culpa en su pecho. La mesa estaba servida, los secretos estaban sobre la mesa, pero la llegada de sombras desconocidas pronosticaba más que un simple reencuentro familiar. «¡Cuidado!», alguien gritó desde el fondo de la plaza. Todos giraron la mirada, y antes de que alguien pudiera reaccionar, dos hombres iguales, con trajes oscuros y gorros, surgieron entre la multitud. «El tiempo se ha acabado. Es hora de reclamar lo que es nuestro», gritaron al unísono. La confusión reinaba. La masa de gente se separó, algunos gritando, otros buscando refugio. Don Ernesto sintió que se le apagaba la luz en la mirada. «No». «¿Qué quieren?», balbuceó, asustado al ver la mezcla de furia y desesperación en las caras de los recién llegados. «Vimos lo que sucedió, y ustedes son un verdadero espectáculo», dijo uno de los encapuchados, mostrando una sonrisa siniestra. «Pero su pequeño juego de secretos es más grande de lo que piensan». Las palabras eran un balde de agua fría. Don Ernesto sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo. «La feria, todo lo que hemos hecho aquí, no puede serlo». Su voz se quebró, y vio cómo Eduardo retrocedía, el desprecio escrito en su rostro. La figura en negro, sin querer dejarse amedrentar, dio un paso al frente. «Ustedes no pueden detenernos. Todo esto es por él. Les debemos. Los años que hemos perdido, los secretos que han arruinado nuestras vidas, no quedará sin respuesta». Don Ernesto comenzó a temer lo inevitable. En ese momento el suelo vibró nuevamente, y de la grieta surgió una luz que iluminó el rostro de todos presentes. Era el pasado escapando. La proyección continuaba. Imágenes de su historia, secretos mal guardados, ocultos en el silencio de décadas. Esas sombras conocían la historia que él había intentado esconder. Con cada imagen que aparecía, su hijo desaparecido, la traición, las decisiones fatales, don Ernesto sintió que sus cimientos se desmoronaban. Era un duelo contra sí mismo. Eduardo, con el rostro desencajado, apenas podía soportar el dolor. «¿Esto te hace felices, papá? ¿Los secretos que destruyeron a nuestra familia? ¿De verdad crees que esto va a acabar bien?». Su voz era un eco lastimoso. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos. Las sombras avanzaban, y un estruendo resonó nuevamente. La figura encapuchada levantó un objeto en el aire,
una especie de detonador, y don Ernesto comprendió lo grave de la situación. ¡No!, gritó, pero era demasiado tarde. Una explosión surcó el aire. El sonido de algo estallando hizo temblar el suelo. La plaza se iluminó con una luz cegadora. Los gritos se multiplicaron, y lo que parecía ser una condena se convirtió en una liberación inesperada. Todo brilló, y más allá del caos, una verdad estaba en el aire. Era un momento entre la vida y la muerte, y la confusión se tornó en un nuevo tipo de pánico. Las conexiones entre ellos, entre el pasado y el presente, entre lo seguro y lo amenazante, se desvanecían. La feria se volvió una imagen distante, y entre la sombra del peligro un nuevo misterio se cernía. «La verdad está a punto de salir», resonó una voz, y don Ernesto se dio cuenta de que esta noche todo cambiaría. ¿Qué poderoso secreto los amenazaba realmente? ¿Y quién era el verdadero enemigo? Cada mirada alrededor se tornó en pregunta, porque el desenlace no había hecho más que comenzar. La plaza estaba envuelta en una nube de horror y caos. Las sombras se dispersaban mientras la figura encapuchada profería amenazas. Y el estruendo de la explosión aún retumbaba en los oídos de todos. Don Ernesto sintió como si el corazón le estuviera saliendo por la boca. Había estado esperando este momento desgarrador, pero no como ocurrió. Todo lo que había intentado esconder, cada palabra y cada susurro, ahora estaban desatados, expuestos al mundo. «¡Eduardo!», gritó, su voz temblando con desesperación. Pero en lugar de avanzar, su hijo se plantó firme, la determinación brillando en sus ojos. «Nunca me dejaste opción, papá. Hoy es el día de enfrentar lo que construiste». Las luces parpadeantes de la plaza formaron un incesante juego de sombras y luces. Cada rayo iluminaba los rostros conmocionados de los presentes. Clara, asustada, se aferró a la mano de su abuelo, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «No dejes que se lo lleven», imploró, temiendo por su familia tal como la conocía. La figura encapuchada rió, un sonido tirano que resonó en el aire tenso. «¿Crees que puedes salvarlo, don Ernesto? Lo que está en juego va más allá de tu comprensión. Es tiempo de cobrar cuentas». El miedo se arrastró entre la multitud, como una sombra oscura que amenazaba con tragarlos. Y mientras las hordas de personas retrocedían, el silencio se adueñó del escenario. Una calma inquietante se estableció, rota solo por el susurro del viento. Don Ernesto, atrapado entre su hijo y el pasado, sintió el aire en sus pulmones como un tormento. «Por favor, Eduardo, no. Es el camino. Podemos superar esto juntos». Su voz tembló y un atisbo de esperanza trató de nacer en su corazón. «No hay un juntos en lo que hiciste», replicó Eduardo, apretando los puños. La ira en su rostro le reveló que la compasión había dejado de ser una opción. En un giro inesperado, las sombras oscuras que acechaban desde los bordes comenzaron a acercarse, intensificando el peligro. «¿Qué será de nosotros?», murmuró Sofía, con la mirada fija en la escena. «Solo el pasado no puede definir nuestro futuro. No aquí, no así». Y sus palabras resonaron como un eco en el tumulto. «Te he buscado por años». Eduardo se volvió hacia la figura encapuchada, como si finalmente comprendiera que no solo enfrentaba a su padre, sino también a la naturaleza corrosiva del pasado. «Tú no eres mi enemigo. Necesitamos verdad, no miedo». En sus ojos, don Ernesto vio un destello de lo que había perdido. Algo que podría resurgir en medio del daño. En un acto de valor desbordante, don Ernesto avanzó hacia su hijo, sintiendo cómo la presión se disipaba. «Eduardo, yo asumí la culpa por ti. Te dejé caer. Estaba asustado y no supe cómo protegerte. Pero estoy aquí ahora. Sé que he fallado, y estoy aquí para redimirme». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Las miradas intercambiadas hablaban de posibilidad y de esperanza. Aunque el camino hacia la verdad estaba sembrado de espinas, los lazos de sangre parecían resistir la prueba del tiempo. La figura enmascarada se detuvo,
con una pequeña chispa de duda brillando en sus ojos ocultos. ¿Qué? ¿Reunión familiar? La verdad nunca se irá tan fácilmente. Puede que sí, dijo Sofía con firmeza, dejando que su propia luz brillara. Pero juntos podemos enfrentar lo que el pasado nos depare. Y eso es más potente que cualquier amenaza. La plaza respiró colectivamente, acumulando energía en cada rincón. Mientras el cielo se oscurecía sobre la plaza, don Ernesto sostuvo la mirada de su hijo. Dame otra oportunidad, Eduardo. Permíteme luchar por ti, por nosotros. Un silencio envolvió el espacio. La figura encapuchada contuvo el aliento. Las sombras se agitaron y el momento en que la verdad quiso salir a la superficie fue palpable. Las visiones y recuerdos de años se fundieron en un solo punto, y con un intenso destello sería el instante que transformaría todo. ¿Aceptas, hijo?, preguntó Ernesto, temblando entre el miedo y la esperanza. Finalmente, con una profundidad añejada por el dolor y la necesidad de sanación, Eduardo dio un paso adelante. Acepto. Y en ese instante, la amenaza se disipó. El caotismo se tornó en calma, y la plaza comenzó a llenar de murmullos de alivio. El tiempo se detuvo mientras la verdad se acomodaba para salir a la luz. La familia, desgarrada por el miedo y la culpa, comenzaba el viaje de sanación. Don Ernesto miró a Clara y Sofía, entendiendo que quizás, al final, la sangre nunca se separa tanto como parece. Y así, con cada paso firme, el legado de amor, esperanza y verdad comenzaban a cimentar un nuevo futuro, una nueva historia. Pero espera, esto no termina aquí. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perder las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.